Buenas tardes. Mis compañeras Dadis Barchillón Pérez, Daniela Alejandra Plaza y quien les habla, Gianni Linet Sanabria Socha, vamos a hablar acerca de un país que ha demostrado un crecimiento económico notable, que en este caso viene siendo Vietnam. A continuación, vamos a hablar acerca de la población. Vietnam cuenta con una población de más de 97 millones, cuenta con fuerza laboral joven y en crecimiento. Esto es un factor positivo para lo que es la economía, ya que una población activa puede contribuir a la población y el consumo. Eh, a continuación, encontramos algunos datos demográficos interesantes. Entre ellos está lo que es la estructura de edad. Esta población de Vietnam es relativamente joven, con una edad mediana de 32 años. El 22% de la población tiene menos de 15 años y el 7% tiene más de 65 años. Luego encontramos la tasa de crecimiento de población, que es del 1.1% anual, lo que es relativamente bajo en comparación con otros países de desarrollo. Ya como urbanización encontramos que es del 35%, lo que significa que aproximadamente 34 millones de personas viven en áreas urbanas. Y bueno, otro dato curioso es de que la ciudad más grande es Ho Chi Minh, que cuenta con una población de más de 8 millones de personas. Ya como grupos étnicos encontramos que Vietnam es un país multiétnico, con más de 50 grupos étnicos diferentes. El grupo étnico más grande es el de Kik, que representa aproximadamente el 86% de la población. Ya como idiomas, este país tiene el idioma conocido como vietnamita, que es hablado por la mayoría de la población, y también se hablan otros idiomas como es el inglés, el francés y el chino. Ya como religión, eh, la religión pues más practicada en Vietnam es lo que es el budismo, que es seguido por aproximadamente el 85% de la población, y también en minorías de católicos, protestantes y musulmanes. Bueno, en general podemos decir que la población de Vietnam es diversa y está experimentando diferentes cambios demográficos importantes, como lo que es la urbanización y el envejecimiento de la población. Luego encontramos lo que es el desempleo. Bueno, aunque el desempleo en Vietnam ha fluctuado, generalmente se mantiene en niveles relativamente bajos. La rápida expansión industrial ha creado muchas oportunidades laborales, especialmente en las zonas urbanas. Bueno, el desempleo en Vietnam ha disminuido significativamente los últimos años. Según algunos datos recientes, dice que la tasa de desempleo de Vietnam fue del 2.22% en el cuarto trimestre del 2024, lo que representa una disminución con respecto a lo que es el trimestre anterior. Y en cuanto al desempleo juvenil, la tasa también pues ha disminuido, alcanzando el 7.75% en el tercer trimestre del 2024. Ya luego encontramos algunos datos y tendencias sobre sobre el desempleo en Vietnam. Encontramos la tasa de desempleo, que ha sido pues relativamente baja en comparación con otros países en desarrollo. Según algunos datos del Banco Mundial, la tasa de desempleo en Vietnam fue del 2.2% en el 2020. Ya como evolución del desempleo, pues ha disminuido significativamente en las últimas décadas. En lo que fue 1990, la tasa de desempleo era del 11.1%, mientras que en el 2020 era del 2.2%. Ya como desempleo en áreas urbanas y rurales, la tasa de desempleo en áreas urbanas es significativamente menor que en áreas rurales. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Viena, la tasa de desempleo en áreas urbanas fue del 1.5% en el 2020, mientras que en áreas rurales fue del 3.1%.
Luego encontramos las causas de desempleo, pues estas son variadas, pero pues algunas de las principales razones incluyen lo que es la falta de habilidades y educación adecuadas para el mercado laboral, lo que es la limitada oferta de empleos en ciertos sectores, también la competencia con trabajadores de otros países y la falta de infraestructura y servicios básicos en lo que son las áreas rurales. En general, pues el desempleo de Vietnam es un tema complejo, ya que requiere una atención integral y sostenida. Aunque la tasa de desempleo pues, ha disminuido significativamente en algunas décadas, todavía existen desafíos importantes que deben ser abordados para garantizar un mercado laboral inclusivo y sostenible. Vietnam presenta desafíos económicos tanto internos como externos. Dentro de los internos encontramos como primero el envejecimiento de la población. Esto significa que hay una proporción creciente de personas mayores en comparación con la población en edad para trabajar, generando una presión sobre los sistemas de pensión y atención médica, así como una posible escasez de mano de obra. Segundo, disminución del comercio mundial. Vietnam es una economía orientada a las exportaciones, por lo que una disminución en el comercio mundial puede afectar su crecimiento económico. Tercero, aumento de la automatización. La automatización cada vez más ha venido reemplazando los trabajos realizados por los humanos, por lo que genera una pérdida de empleos y la necesidad de que la fuerza laboral adquiera nuevas habilidades. Cuarto, degradación ambiental. La contaminación, la deforestación y la explotación excesiva de los recursos naturales han venido dañando el medio ambiente, lo que puede generar graves consecuencias para la salud pública, la agricultura y el turismo. Por último, tenemos el cambio climático, que como bien vemos, Vietnam es uno de los países más vulnerables al cambio climático, con riesgos como el aumento del nivel del mar, las inundaciones y las sequías, y esto puede afectar la agricultura, la infraestructura y la vida de millones de personas que residen allí. Dentro de los factores externos encontramos como primero las tasas de crecimiento inferiores debido a la disminución de la demanda agregada, lo que reduce la demanda de bienes y servicios afectando las exportaciones de Vietnam. Segundo, la inflación. El aumento de los precios de los bienes y servicios pueden desgastar el poder adquisitivo de los consumidores y afectar su estabilidad económica. Tercero, la política monetaria. Las decisiones de los bancos centrales de otros países pueden tener un impacto en la economía de Vietnam, especialmente en sus flujos de capital y las tasas de interés. Cuarto, el aumento de la deuda pública mundial. La creciente deuda de los gobiernos de todo el mundo puede generar incertidumbre y afectar la confianza de los inversores. Quinto, la inestabilidad geopolítica. Los conflictos y las tensiones entre países pueden interrumpir el comercio y aumentar los precios de la energía y generar incertidumbre económica. Y por último, la seguridad alimentaria. Frente a los cambios climáticos y los conflictos geopolíticos, pueden generar una inseguridad alimentaria y afectar la producción y el acceso a los alimentos encontrados allí. Bueno, en la inflación hay muchos puntos que tienden a influir. Por ejemplo, está el precio del alquiler en Vietnam. Una habitación en casa compartida va desde los 150 euros al mes, un apartamento con dos habitaciones desde los 450 al mes, un apartamento con tres habitaciones desde los 550 al mes, o una casa de cuatro o más habitaciones desde los 800 euros al mes. El mercado minorista, la escala del mercado minorista de Vietnam en este 2025 podría alcanzar los 350 millones de dólares, lo que representa el 59% del presupuesto estatal total del país como tal. También está lo del precio de la comida en Vietnam. Llenar la cesta de las compras en Vietnam cuesta más o menos unos 200 euros al mes por persona. Esto si la persona llega a comprar como que en mercados locales o en la cadena de supermercados. El salario mínimo en Vietnam, el salario mínimo pues se mantuvo como tal.
sin cambios en unos 4.960.000 al mes en el 2025. Ya en el 2024, el salario mínimo en Vietnam promedio era de 3.325, 79.000 al mes. El precio del petróleo en Vietnam. Bueno, esta vez los ministros decidieron utilizar como que una especie de fondos para estabilizar lo que tiene que ver con los precios del petróleo. En este momento se encuentra a 300 dots por kilogramo. El DOT es la moneda de Vietnam como tal. El índice de precios al consumidor, bueno, en esta parte, en Vietnam aumentó en enero del 2025 un 0,98% desde el mes anterior. Esto pues lo rectifica la Oficina General de Estadísticas y la deuda de Vietnam eh, anteriormente en el 2022 era de 134.471 millones de euros y pues llegó a crecer un 11.781 millones desde el 2021, cuando era de 122.690 millones de euros. Vietnam también esto tiene como unos centros de ayudas para migrantes en Hanoi. La OIM y el Departamento de Empleo en el extranjero del Ministerio de Trabajo. Inválidos y como que asuntos sociales de Vietnam han firmado un acuerdo para que se establezca un centro de recursos para los migrantes, que fomente como el trabajo seguro y algo sostenible en el país. Ya en cuanto al comercio internacional, pues durante los 2 primeros meses del 2025, la balanza comercial de Vietnam registró un superávit de 1,47 mil millones de dólares, cuando el intercambio comercial alcanzó 127,07 mil millones de dólares. Un aumento interanual del 12%, según informó hoy la Oficina Nacional de Estadística. Durante los 2 primeros meses del 2025, la balanza comercial de Vietnam registró dicho superávit y pues se tiene que los principales productos es que exporta como tal Vietnam es aceite crudo, calzado, arroz, café, productos marinos, electrodomésticos, eh, electrodomésticos en cuanto a la electrónica, artículos de orfebrería. eh, los principales socios como tal es Estados Unidos con un 20%, Japón con un 10%, China con un 9,8%, Corea del Sur con un 4,3%. Ya en cuanto a los principales productos que son importados, destilados de petróleo, teléfonos, productos laminados de hierro o acero, sin aliar como tal, tortas y también residuos de soya, cobre refinado, aleación de cobre,
Uno de los principales socios es China con un 23,8%, Corea del Sur con un 11,6%, Japón con un 10,8%, Taiwán con un 8,4%, Tailandia con un 6,7%, Singapur con un 4,9% como tal. Estos productos son los que más influyen dentro del comercio internacional de Vietnam como tal. Vietnam ha aumentado su crecimiento económico ya que ha pasado de ser un país agrario, invadido y devastado por la guerra a convertirse en una de las economías más dinámicas del sudeste asiático, gracias a las reformas económicas como el Doi Moi que se llevaron a cabo desde la puesta en marcha de la política económica en 1986, convirtiéndose así en una economía de ingresos medios en una sola generación, demostrando que el PIB real per cápita de menos de $700 en 1986 pasó a casi $4.500 en 2023, mostrando que la economía de Vietnam se ha diversificado gracias a un sólido sector manufacturero y exportador y a una economía digital que se ha mantenido en expansión. Además de esto, que es uno de los principales productores de teléfonos inteligentes, calzado, textiles y el segundo mayor exportador de café del mundo. Por otra parte, la economía ha demostrado ser resiliente frente a diferentes crisis que se han presentado y se prevé un crecimiento económico que para el 2024 fue del 6,1% y en el 2025 se prevé que sea del 6,5%, frente al 5% que ocurrió en 2023, impulsando así el aumento de la demanda mundial y la recuperación de la confianza de los consumidores internos, mostrando además que su tasa de mortalidad infantil cayó del 32,6% por cada 1.000 personas nacidas vivas y teniendo avances en educación, así como, por último, para finalizar, ¿qué se entiende por desarrollo económico? El desarrollo económico es la capacidad de los ingresos de los países o regiones para crear riqueza a fin de mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. Es decir, el bienestar económico va más allá del simple crecimiento económico y no se trata solo de que un país produzca más bienes y servicios, sino de cómo mejora la calidad de vida de sus habitantes, incluyendo dentro de estos el crecimiento del PIB, la mejora del nivel de vida, la reducción de la pobreza, la distribución equitativa de la riqueza y la sostenibilidad ambiental. Y este se mide por medio de los indicadores como el Producto Interno Bruto, el PIB o la tasa de desempleo. Muchas gracias.